Mis queridos hermanos, es un gusto comunicarme nuevamente con ustedes por este medio y hoy vamos a iniciar con el primero de 3 estudios que he preparado y que he titulado Los Milagros de la Navidad. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a mis hermanos y a mí de escudriñar nuevamente tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo para, Padre bendito, recibir ese mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este momento. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Antes de iniciar, mis hermanos, quisiera preguntarles, hacerles 2 preguntas. ¿Cuál sería tu reacción si un suceso milagroso invadiera tu vida? Y la segunda, ¿qué pensarías si un ángel se te apareciera y te diera un mensaje de parte de Dios? En esta época que el mundo ha llamado la temporada navideña, independientemente de los asuntos comerciales, hay muchos corazones que están esperanzados. Y también muchos quieren que sucedan cambios milagrosos en sus vidas, pero algunos, aunque muchos conozcan de la palabra de Dios, no están dispuestos a cambiar. Ni siquiera aún creer que Dios puede obrar milagrosamente en sus vidas. Veamos cómo estas 2 preguntas se volvieron realidad en la vida de Zacarías. Para esto, y para saber quién es Zacarías, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y el versículo 5 dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. El sacerdocio del templo estaba organizado en 24 divisiones o clases, y cada clase prestaba sus servicios 2 veces al año por una semana, cada vez que les correspondía. Esto lo podemos ver en Primero de Crónicas, capítulo 24, versículos del 4 al 19. Cómo estaba organizada la distribución del servicio en el templo por medio de las clases sacerdotales. Elisabet era de las hijas de Aarón, o sea, los 2 eran descendientes de la tribu sacerdotal. Ambos conocían la palabra de Dios y cómo había obrado milagros en Israel, y él se encargaba de predicarlo al pueblo. Ambos eran conocidos por la gente del pueblo, por su testimonio, respetuosos de la ley. Ya eran viejos, pero no tenían hijos. Vamos a ver Lucas 1, versículos 6 al 7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Un día, mientras estaba cumpliendo con sus deberes sacerdotales, un ángel del Señor se le apareció de pronto. ¿Cuál sería tu reacción si esto te pasara a ti, hermano? ¿Y cuál fue la reacción de Zacarías ante tal hecho? Sigamos leyendo en Lucas 1, ahora los versículos del 8 al 12. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y, lógicamente, Zacarías, aquí dice la palabra, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, turbado y temeroso. Estoy seguro que a cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo, pero a un sacerdote del Señor,
que estaba en el templo y que sabía del poder de Dios y que envía a sus ángeles? Claro que también sí. Él es un ser humano como cualquiera de nosotros y sintió temor y se turbó de ver de repente al ángel ahí parado junto al altar del incienso. Zacarías y Elizabeth habían orado mucho tiempo durante su matrimonio porque Dios les concediera tener hijos. Él, Dios, escuchó la voz de la oración de Elizabeth y de Zacarías. Entonces, también Zacarías escuchó al ángel prometerle que él y su esposa tendrían un hijo. Mensaje enviado por Dios, el cual llegaría a ser una bendición para Israel. Continuamos leyendo en Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No solamente le dijo el ángel ese mensaje que Dios había enviado al ángel a darle, que iba a tener un hijo, sino también le dijo el nombre que debía ponerle. Imagínate, hermano, que un ángel del Señor llegue a ti y te diga: tu oración ha sido oída por Dios y tu oración ha sido contestada y va a ser realizada por la voluntad de Dios. ¿Cuál sería tu reacción en ese momento, mi hermano? Sigamos leyendo, versículos 14 y 15 de Lucas 1. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías sabía que alguien semejante a Elías iba a preceder al Mesías. O sea, él sabía y conocía la palabra de Dios en ese momento, y él sabía que este mensaje que le estaba dando el ángel era un mensaje que él esperaba, pero no lo esperaba en su propia persona. Lucas 1, 16 al 17 sigue diciendo: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tanto Elías como Juan fueron conocidos por su postura firme a favor de predicar la palabra de Dios, aun a pesar de las amenazas sobre su vida de los monarcas de sus tiempos. El espíritu y el poder de Elías, la frase que resumía la misión de Juan de preceder al Salvador del mundo, preparando el camino para cuando el Mesías llegara. Versículo 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dominado por las dudas, Zacarías pidió una prueba y la obtuvo. Pidió una prueba de que lo que el ángel estaba diciendo era verdad y la obtuvo. Pero no fue precisamente lo que él esperaba. Dice Lucas 1, versículos 19 al 20. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mientras esto sucedía afuera, estaba la multitud preguntándose: ¿por qué Zacarías tarda tanto? Y al ver su expresión y sus señas, comprendieron que algo había sucedido allá adentro del santuario, pero aún así no abandonó el cumplimiento de su ministerio.
Y esto lo vemos en los versículos 21 al 23. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, entonces sí se fue a su casa. Imaginen la cara de Elizabeth al ver a su marido llegar enmudecido, tratando de explicarle que un ángel de Dios lo había visitado, y más aún tratando de explicarle el mensaje milagroso de que Dios había prometido para ellos un hijo en su vejez. Versículos 24 al 25 concluye diciendo esta parte de la historia. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿A qué se refería Elizabeth con esto de afrenta? La esterilidad era considerada como una falta para una cultura donde el linaje es una tradición familiar muy arraigada y que también en ocasiones era considerada como una señal de pérdida del favor divino, resultando humillante tanto para el hombre como para la mujer. A esto se refería Elizabeth con la palabra afrenta. En conclusión de este primer estudio de los milagros de la Navidad, el anciano sacerdote enmudecido por completo hasta el nacimiento de su hijo, el hijo de esa promesa milagrosa, una vez nacido, Juan, Zacarías abrió la boca para alabar a Dios. Vayamos al versículo 64 de Lucas 1. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Observemos cómo Zacarías fue progresando del temor a la duda y de la duda a la fe. El temor y la duda nos estancan en nuestra situación espiritual. Pero la fe nos hace superar ambos y permitir que avancemos. Pero nuestro oído debe de estar atento para escuchar el mensaje de Dios, sin pedir pruebas de ello al Señor, como finalmente lo comprendió Zacarías. Posiblemente Dios nunca enviará un ángel para hablar contigo, no al menos de esta forma, ya que el nacimiento de Juan era para preceder el nacimiento del Mesías. Ni te quitará el habla, como fue la prueba que le dio a Zacarías. Sin embargo, Él te va a dar la evidencia que necesitas para creer en su palabra, a medida que vayas leyendo en la Biblia y vayas descubriendo las promesas que Él tiene para tu vida. Pero el secreto está en leer tu Biblia todos los días, creer la palabra de Dios y hacer tuyas las promesas sin pedir pruebas. Pidamos en oración que el Señor nos ayude a pasar del temor y la duda a la fe en su palabra. A pasar del temor y la duda y tener fe en sus promesas. Porque Dios es verdadero, Dios es veraz y todo lo que Él promete lo va a cumplir en tu vida. Dios te bendiga, mi hermano.